Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Los judíos contritos desde Jerusalén venían sacerdotes y levitas y le preguntaron a Juan: ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Allanen el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Estos son los enviados. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Jesús les respondió: yo bautizo con agua. En medio de ustedes hay uno a quien no conocen, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo, y al que yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando el tercer domingo del Adviento. Son cuatro domingos. No siempre se ajustan las 4 semanas, porque el día 24 y 25 caen en medio de la cuarta semana, generalmente. Pero eso significa que ya llevamos más de la mitad del Adviento. Que hemos escuchado con mucha frecuencia la voz de Jesús, la voz de los profetas, y en el día de hoy la voz de Juan el Bautista, que nos invitan a prepararnos, porque el Señor se acerca, porque día tras día nos vamos aproximando al nacimiento de Jesús. Comenzamos escuchando la preparación que Dios hacía en lo que llamamos el primer evangelio, el protoevangelio, que se encuentra en el capítulo 3 del libro del Génesis. Ahí Dios decía a la serpiente: pondré enemistades entre tu descendencia y la de la mujer, y la descendencia de la mujer te quebrantará la cabeza. Con esas palabras comenzaba el buen anuncio de la salvación. Ya en el libro del Génesis,
Ya en el paraíso terrenal, Dios estaba pensando, por el amor que nos tiene, en enviarnos a su Hijo. Y lo simbolizaba diciendo que pondría enemistades entre el demonio y todos los que sigan sus palabras, todos los que sigan sus orientaciones, y la descendencia de la mujer, es decir, el gran descendiente de la mujer, que es Jesucristo. En la segunda semana seguimos recordando profetas que a lo largo de los libros del Antiguo Testamento anunciaban la llegada de Jesús. Uno, como el profeta Miqueas, nos decía que iba a nacer en Belén. Otro, como el profeta David, nos decía que iba a ser un descendiente suyo, alguien de la raza de David. Nos hablaban de un libertador, nos hablaban de un Mesías, de un sanador, de un salvador. Hoy llega el último profeta del Antiguo Testamento, que a la vez es el primer profeta del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Juan, que fue lleno de Espíritu Santo desde que estaba en las entrañas de su madre. Juan, que saltó de gozo en las entrañas maternas cuando ya recibió la visita de Jesús. Ese Juan fue creciendo y se fue a llevar una vida de penitencia y de oración en el desierto de Judá, que queda cerca a la desembocadura del río Jordán en el Mar Muerto. Ahí Juan llevó una vida dura. Se alimentaba de la miel que encontraba en las abejas que había en el desierto, que tenían sus colmenas en las rocas del desierto. Comía también algunos saltamontes, algunos grillos. Y oraba. Y a todos los que iban pasando cerca a él, porque se comenzó a hablar de Juan y mucha gente buscaba desviarse en los caminos del desierto para verlo, él aconsejaba. Si había soldados que le preguntaban qué debemos hacer, él respondía: no hagan violencia, respeten a cada persona. Si había publicanos, que eran los que cobraban impuesto, y le preguntaban a él qué debían hacer, Juan replicaba: no cobren más de lo justo. Si había fariseos que se acercaban para preguntar qué debían hacer, Juan replicaba: el reino de Dios está cerca. Sean generosos, sean amorosos con el prójimo. Si alguien les pide una túnica, denle también una capa. Si alguien tiene necesidad, acudan a la necesidad que tiene. Pero el Evangelio de Juan no se limitaba a hablar de pequeñas conductas humanas, de honradez, de amor, de bondad, de paciencia. Juan anunciaba que el reino estaba cerca. Y Juan fue como la mano de todos los profetas y de todo el Antiguo Testamento, que se extendió un día para decirles a sus discípulos: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Antes le habían preguntado: ¿tú eres el profeta? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres el que ha de venir? Y Juan respondía: no, yo soy apenas la voz que grita en el desierto. Prepárense, prepárense. Y hoy, 10 días antes de Navidad, Juan Bautista nos vuelve a decir: prepárense, ya llega, es el Rey el que llega, es el reino de Dios el que se acerca. Si hay que cambiar de conducta en la relación con los demás, si hay que cambiar de conducta
en nuestra relación con Dios, revisémosla. ¿Por qué? Porque el que viene, decía Juan, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Ese es realmente el que viene, el que va a perfeccionar lo que yo hago. Juan bautizaba con agua, porque él sabía que toda la gente que iba por el desierto, sudorosos por el calor, llenos del polvo del desierto, querrían lavarse. Y Juan decía, así como yo lavo con agua, necesitamos a alguien que lave perdonando los pecados. Por eso decía, confiesen sus pecados, porque era un signo de lo que iba a suceder, el perdón de los pecados por la fuerza del Espíritu Santo. Y Juan decía, ese que viene detrás de mí es mayor que yo. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Bueno, ese que llega dentro de 10 días, ya llegó hace 2000 siglos, pero sigue viniendo a nuestro corazón, es el Mesías. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Ese es el que puede hacer que nuestro corazón sea una morada de Dios, un templo del Espíritu Divino. Oigamos la voz de ese precursor. Ojalá Él nos enseñe también a nosotros a hablar de Jesucristo. Cuando nos toque evangelizar, dar testimonio, pidamos que el espíritu de Juan esté en nosotros, ese espíritu que a él lo había llenado cuando estaba todavía en las entrañas maternas. Pidámosle a Juan que nos enseñe a ser precursores, es decir, que abramos los caminos para que Jesús llegue a cada corazón. Juan, bautizado en Espíritu Santo, bautizaba también, y por eso en los días de Navidad celebraremos una fiesta, cuando recordemos que Jesús llega al río Jordán y que le pide a Juan lo bautice. Juan no quiere hacerlo porque dice, soy yo el que tengo que ser bautizado por ti. Eres tú el único que bautiza con Espíritu Santo. Pero Jesús quiere dar ejemplo a todos. Deja que se cumpla todo. Y entonces Jesús entra también al río y se van a abrir los cielos. Los cielos que estaban cerrados por el pecado quedan abiertos de par en par para sus puertas, para que recibamos la bendición de Dios. Y somos bautizados como lo fue Jesús con Espíritu Santo. Y quedamos ungidos por el Espíritu Santo. Por eso la lectura de hoy, por una parte nos hablaba de uno que vendría, lo dice el profeta Isaías, que sería ungido por el Espíritu Santo, que sería el Espíritu de Dios el que lo llenaría y el que estaría sobre él y le daría sabiduría y ciencia. Ya el profeta estaba anunciando la venida del Mesías, pero a Juan le tocó ungirlo, pedirle a Dios que lo ungiera. Y se oía la voz del Padre que decía desde el cielo, este es mi Hijo, en el que tengo puesto mi complacencia, mi amor. Y se veía la luz del Espíritu, la sombra del Espíritu, pero sobre todo en ese momento la paloma, como un símbolo de que Dios baja como baja una nave de las alturas, una ave, para posarse en Jesús, para ser su nido en el Señor. Hoy, sabiendo que ya llega el que nos bautiza con Espíritu Santo, sabiendo que es el Mesías el que llega, Mesías, que es una palabra griega, que es una palabra hebrea, que traducida al griego se dice Cristo, y traducida al español se dice ungido. Ya llega el ungido por el Espíritu Santo. Por eso el día de hoy es un domingo de alegría. En muchas casas ponen velitas, 4 velitas por los 4 domingos,
pero la correspondiente a hoy es rosada, porque hablaban las antífonas de que florecerá el desierto, llegará como el lirio de los valles, como la rosa de Saarón. Las expectativas florecerán, se cumplirá lo que estamos esperando. Por eso, en la tradición romana, a este domingo lo llaman el Domingo de la Rosa, el Domingo Rosado. Por eso la vela es color rosado. Y normalmente, en los años antiguos, el Papa mandaba una pequeña insignia, una rosa de oro, a un rey católico, como en signo de que ya Jesucristo florecería y que es el reino del Señor el que llegaba a todos los hombres. Que esta semana sea de alegría, como comenzaba diciéndolo la segunda lectura. Comenzaba diciendo, gocémonos en el Señor. En otro lugar de la Biblia dice, gocémonos en el Señor. Otra vez les digo, gocémonos. Que su alegría sea notoria en todos los habitantes. Por eso hoy, haciendo como un paréntesis, en los días del Adviento, cantábamos el Aleluya. Porque hoy es el día, es el domingo en que celebra la alegría de la llegada de Jesús. No solo la alegría de nuestra salvación, sino la alegría de acogerlo a Él como niño y como el que cumple todas las promesas que Dios había hecho. La promesa de ser salvados, la promesa de ser hijos de Dios, la promesa de ser cuerpo misterioso de Jesús, la promesa de ser templo del Espíritu, la promesa de ser integrantes de una iglesia, la promesa de que tendremos una vida nueva y eterna en el cielo, la promesa de que podremos dar frutos de amor, de justicia y de paz, la promesa de que será Jesús el que quiere estar con nosotros y por eso, para denominarse, escoge el título de Dios con nosotros. Nos falta 10 días para Navidad. Sepamos aprovecharlos. Que estos días sean de alegría, no de alegría como el mundo la da, porque tomemos licor o porque tengamos solo fiestas o vacaciones, que por otra parte en tiempos de la pandemia serán difíciles de tener, sino la alegría porque Jesús viene, la alegría porque llenamos el aire con villancicos, la alegría porque intercambiamos saludos navideños, la alegría porque saber que nos estamos preparando a un año nuevo, que es signo de la vida nueva, que todos estamos invitados a vivir. De manera que esta semana hagamos ese énfasis de gozo y de alegría porque Jesús se está acercando.